Bueno, vamos a empezar. Hola, buenos días. Me llamo Sergio Casado. Soy ingeniero de sistemas y preventa en Exclusive Networks y os voy a presentar hoy la solución de Imperva en cápsula. Entonces, a lo largo de la presentación podéis ir haciéndome preguntas en el chat y cuando terminemos la presentación las responderé. Y por otro lado, lo que es el webinar está formado por dos partes. Una que es la presentación teórica y después haremos una pequeña demo sobre la plataforma en cápsula para que veáis qué aspecto tiene y cómo se configura. Entonces, pues empezamos ya. Si alguien tiene algún problema con el sonido, que me lo comente y si no, pues yo voy hacia adelante. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la solución de Incapsula lo que nos va a ofrecer son esas tres cosas. Seguridad, CDN y luego también pues temas de disponibilidad, ¿vale? De balanceo. Entonces, pues vamos a ver cómo funcionaría esto. Y lo que vemos es que para conseguir completar todas las funcionalidades que ofrece Incapsula, localmente en nuestro data center tendríamos que tener algún tipo de web caching, ¿vale? De proxy caché para la parte de caching. Luego también un scrubbing para la parte de protección ante DDoS, protección con un WAF. Luego algún tipo de herramienta que nos permitiera clasificar los bots y bloquear a aquellos que no quisiéramos que accedieran. Y luego un balanceador de carga. Pues bueno, todo esto, si lo aunamos, es lo que viene siendo Incapsula, todas estas funcionalidades. Y además ofrecidas desde la nube. Yo no tengo que comprar ningún hardware e instalarlo en mi data center. Ahora veremos qué cambios a la hora para, digamos, poner en marcha este servicio hay que hacer. Bueno, pues lo que decíamos, caching, DDoS, WAF, clasificación de clientes y también balanceo de cargas si es necesario. Vale, ¿cómo funciona? Pues el usuario legítimo lo que hará es preguntarle a su local DNS o si es el de la operadora o a Google por la IP de mi servicio. Este DNS le entregará la IP y el usuario va directamente a mi data center para pedir mi aplicación. Esto tiene un inconveniente muy grande, que es que los usuarios van directos y pueden realizar ataques tanto en plan WAF como ataques de denegación de servicio y pueden tirarme la plataforma. Entonces, ¿cuál es la solución que propone Incapsula? Pues Incapsula es una solución en la nube que está compuesta por data centers distribuidos a lo largo del globo, lo que llaman Incapsula POPs, y lo que va a hacer es que ese usuario preguntará igualmente a su DNS, pero en vez de responder la IP del servidor real, lo que hará es responderle una de las IPs de uno de los POPs de Incapsula. El usuario pasará por ese POP, se analizará su petición, se bloqueará o se limpiará de posibles ataques y al mismo tiempo nos protegerá ante ataques de denegación de servicio. Y ya el tráfico limpio es lo que se mandará contra el servidor real. Entonces, ¿qué implica poner en funcionamiento el servicio de Incapsula? Pues solo implica contratarlo, evidentemente, y luego, por otro lado, hacer un cambio en los DNS. Como vemos aquí, este es los registros DNS antes de la integración. Vemos que la web del usuario responde a esta IP con un registro A y ese mismo dominio también está en esa IP. Pues bueno, lo que nos dice Incapsula es que tenemos que hacer este cambio. Cuando alguien pregunte por esa URL, hacemos un CNAME contra las IPs un nombre de dominio de Incapsula y acto seguido le asignamos al dominio los registros A de los POPs más cercanos a nuestra ubicación. En Cápsula, cuando damos de alta una nueva site que llaman ellos, ¿vale? Una nueva URL que tenemos que proteger, pues nos va a hacer un análisis y nos va a dar los POPs más cercanos para que sean los primeros en resolver. Muy bien, entonces, ¿y qué pasa si mi infraestructura está cifrada? Pues no hay ningún problema.
tenemos esas dos opciones. Podemos pedirle a Incapsula que nos proporcione un certificado de tipo SAN para que cuando el usuario, si lo que no queremos es subir nuestros certificados a Incapsula, que no hay ningún problema, pero ni ningún peligro, pero hay gente que a lo mejor no le apetece, pues bueno, se hace un certificado SAN y es Incapsula el que presenta ese certificado. Para estar seguros de que el dominio que estamos intentando registrar es nuestro y no estamos haciendo ahí algún tipo de phishing o similar o suplantación, pues nos pedirá que nos validemos por email o metiendo un ficherito TXT en los DNS o con un meta tag. Entonces, una vez que ya se ha comprobado que ese dominio es nuestro, pues ese certificado entrará en funcionamiento y la solución atenderá tanto el tráfico HTTP como HTTPS. Por otro lado, tenemos los certificados personalizados, es decir, los del cliente. Si el cliente no quiere utilizar la parte de SAN, porque a lo mejor los navegadores de los clientes, por lo que sea, es muy raro, pero puede darse el caso, no soportan el formato SNI, pues subirá su propio certificado y ya está. Entonces, lo que veremos es que el cliente hará la petición, se hará la negociación con el certificado correspondiente, el SAN o el propio del cliente que lo haya subido. Bueno, esto ya sabéis cómo va, bla, 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 bla. Y lo mismo ocurrirá de cara hacia los servidores originales. Todo el tráfico desde el cliente hasta los servidores está cifrado y se descifra aquí en el centro para poder investigar las peticiones. Pero como veis, es tráfico cifrado. ¿Qué más? Bueno, pasamos ya a lo que sería las diferentes partes, ¿vale? Ahora vamos a entrar, como veis aquí arriba, en la parte de seguridad y lo que nos comenta es que lo primero que hay que tener en cuenta, y estos son datos un poquito ya antiguos, es que el 96% de las aplicaciones son vulnerables. Y lo que hay por Internet es un montón de bots, tanto buenos como malos, pero como veis ganan los malos, que ya está en torno al 50 o incluso diría yo más hoy en día de tráfico en Internet, que lo que hacen es buscar esas vulnerabilidades e intentar aprovecharlas. El típico hacker sentado en su casa en el sótano, en gallumbos, con el ordenador ahí friqueando, no. Lo que hay es un montón de bots que buscan las vulnerabilidades. Y una vez que las encuentran, las intentan explotar o ya avisan al hacker de verdad para que intente explotarlas. Entonces, lo que hay que hacer es protegernos ante esos bots. Y como hemos visto, esta herramienta tiene un clasificador de bots. Vale, entonces, ¿qué es lo que nos va a ofrecer a nivel de seguridad esta herramienta? Pues, como veis ahí, listas de control, podemos bloquear determinados países, regiones, IPs en concreto que no queramos que accedan. Tenemos la parte de clasificación de bots, lo que nos hará es decirnos, ¿tú eres un bot bueno? Puedes pasar. ¿Tú eres un bot malo? No pasas, ¿vale? Los scrappers, spammers y demás. Y si no te conozco, pues te mando un challenge de captcha para ver si lo superas, porque a lo mejor eres humano y te estoy identificando como un bot, pero realmente eres humano. ¿Qué más cosillas os cuento? La parte de WAF, pues Imperva es reconocido a nivel mundial por su calidad a la hora de proteger ataques de WAF y eso ha sido trasladado a esta herramienta, a la parte de Incapsula. Evidentemente no tenemos la misma granularidad que tenemos con los appliances físicos, los SecureSphere, pero es bastante robusta. Vamos, muy robusta en cuanto a firmas. Luego ya lo que hablábamos, la parte de granularidad, eso nos lo ofrece ya en los appliances físicos, lo que es la parte de aprender la lógica de la aplicación. Aquí no se llega a aprender la lógica, pero sí que hay firmas de ataque totalmente actualizadas. Y por último, como veis allá abajo, tenemos una cosita que se llaman reglas personalizadas, que se llaman INCAP Rules, y lo que nos va a permitir es hacer reglas específicas en cuanto a, pues, si vienes de tal país y utilizas tal navegador y estás utilizando tal ISP, pues voy a generar una alerta o te voy a bloquear, por ejemplo, ¿vale? Tiene mucha personalización este tipo de reglas. ¿Qué más? Pues tenemos la parte de protección de doble factor de autenticación. Entonces, esto lo que nos va a permitir es a determinadas partes de la aplicación
por ejemplo, pues yo tengo mi web que presento a mis usuarios, pero tengo una parte que es de administración para poder hacer cambios, que está protegido por usuario y contraseña y no tengo ninguna herramienta de protección sofisticada que me ofrezca, por ejemplo, un doble factor de autenticación. Pues podemos utilizar Incapsula para ello. Lo activamos para esas URLs y le decimos, estas URLs, si alguien quiere acceder, aparte de de tener que autenticarse contra la aplicación, tienen que pasar un doble factor de autenticación, que en este caso puede ser o un código que se manda por email, por SMS o utilizando Google Authenticator. Con lo cual, pues, tenemos esta opción que es bastante interesante. ¿Qué más cosillas os cuento? Tenemos también, bueno, esto es un poquito que veáis cómo funciona la seguridad de Incapsula. Lo que nos comenta es, se recoge lo que sería los ataques y el conocimiento que se adquiere de los de más de 3 millones de sites que están protegidos por Incapsula, que estamos hablando de terabytes de tráfico y millones de ataques, y con ello se genera lo que viene siendo las firmas del WAF, la clasificación de los bots y la parte de reputación de IPs. Porque al final también tenemos lo que sería, aparte de los bots, pues también pues, lo típico. Proxies Anonymous, Redstore, IPs maliciosas, también están incluidos la protección contra eso. Muy bien. Entonces, ¿y esto cómo se hace? Pues ya lo he dicho antes, en la nube no necesitamos invertir en hardware, no invertimos en software, es un servicio, ¿vale? Un SaaS, un service de pago. Y lo bueno es que es muy sencillo y se despliega en cuestión de minutos. Nosotros hemos recibido alguna vez alguna llamada de algún cliente que estaba siendo atacado por un ataque de negación de servicio y en menos de media hora estaba ya protegido y su web funcionando con normalidad. Lo que tarda en llamarnos, digamos, levantar lo que sería su cuenta en Incapsula y cambiar los registros de DNS y que empiece a funcionar, que se distribuya ese nuevo registro y que empiece la gente a entrar por la nueva IP que ya está protegida. Vale, ¿qué más os cuento? De la protección de DDoS, ya hemos cambiado, aquí tenemos ya la parte de protección de DDoS y aquí esto es un poquito pues lo de siempre, las tendencias. Cada vez los ataques duran más, son más sofisticados, son más potentes, más paquetes por segundo, más gigas o megas por segundo. Entonces, hace unos meses tuvimos uno por ahí bastante grande de unos 4 teras o algo así contra GitHub. Bueno, la cuestión es que es una amenaza real, que se ha convertido en un negocio, que la gente lo utiliza para extorsionar y que a veces lo que busca es que ante la pérdida de servicio bajemos las defensas porque es el firewall el que se queda exhausto y con ello aprovechan y entran y roban información y realmente es una especie de cortina de humo o distracción para hacer un ataque más sofisticado por debajo. Bueno, no os voy a contar nada que ya no sepáis. Si estáis metidos en este mundillo seguro que habéis oído todas las noticias. Bueno, ¿qué es lo que nos va a ofrecer contra los ataques de negación de servicio Incapsula? Pues como veis ahí tiene una red de 40 POPs y estos últimos 4, ¿vale? Ha sido este año. El año pasado había 40 y en lo que llevamos de año pues han metido otros 4. Como veis está muy distribuido, principalmente en Estados Unidos, bueno, Norteamérica y Europa, pero bueno, tiene a lo largo de todo el mundo. La capacidad de estos POPs es de más de 5 terabytes por segundo y son capaces de atender 25 millones de peticiones por minuto. Como veis ahí, los service providers que utilizan pues son muy reconocidos, tienen un montón de, bueno, cumplen normativas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como os digo, es una red muy amplia y muy sofisticada. ¿Qué más cosillas? Bueno, ¿qué servicios tenemos de protección de DDoS? Pues estábamos hablando del de web, que es el más conocido, el que más se vende, por decirlo de alguna manera, pero también tenemos la opción de, en vez de proteger ataques, lo que sería la aplicación web, podemos proteger también nuestros DNS. Si tenemos los DNS en local y son susceptibles de ser atacados, tenemos dos opciones. O bien se los subimos a un hoster o a un IP, o a un service provider
que nos los hospede y nos lo proteja, o bien los protegemos nosotros con una solución como es Incapsula, en la cual lo que hará es responder Incapsula por nosotros, igual que pasa en la página web, pero lo que sería nuestros DNS, nuestros registros DNS. Estamos hablando de DNS externos, internos no tiene sentido. Y luego tenemos la opción de la protección de infraestructura. Esta ya es más sofisticada. Esta lo que nos hace es protegernos toda la infraestructura. Ahora lo veremos. Vale, entonces, la primera, la que estábamos viendo desde un principio, lo que sería la protección web. Los usuarios, cuando yo hago los cambios en los DNS, cuando preguntan por mi aplicación, en vez de recibir la IP real de los servidores, lo que están recibiendo es la IP de la nube. Entonces, aquí lo que va a hacer es que cuando el usuario pregunta, se le entrega la IP de Incapsula, el usuario manda sus peticiones contra la nube de Incapsula o la lavadora, ¿no? Porque realmente lo que estamos haciendo es limpiar el tráfico y lo que va a hacer es aquellas peticiones que sean buenas las pasará hacia el servidor y las que sean malas de posibles ataques o, bueno, denegación de servicio y demás, pues se quedarán aquí porque esto lo limpiará. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues lo que tendré que hacer es aquí, en mi data center, en el firewall perimetral, poner una regla que diga que el único usuario que puede entrar es la Incapsula, ¿vale? Bueno, usuario no, más bien la IP de donde pueden llegar. Tenemos una lista de IPs, pues le diremos si las peticiones vienen de estas IPs, que son los POPs de Incapsula, pueden acceder. Para el resto de usuarios no acceden. ¿Por qué? Porque si no, si este usuario conoce la IP real, ¿vale? Hace la pregunta al DNS y el DNS le entrega la de Incapsula, pero él, por lo que sea, sabe esta IP real, puede venir aquí y acceder sin pasar por la nube, con lo cual no estaríamos protegidos. Vale, lo que os comentaba el DNS es la misma estructura. El usuario, cuando pregunta por una página web, su DNS, si los DNS, si tiene que resolver en algún DNS, pues bueno, ya sabéis cómo funcionan los DNS, irá a las raíces, a los de dominio, bla, 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 y llegará hasta nuestros DNS. Pues bueno, estos DNS externos están protegidos por Incapsula. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. La gente va a ir a preguntar a Incapsula y va a ser Incapsula la que entregue los registros. Y así no sufrimos ataques contra el DNS que son bastante catastróficos, porque la gente piensa que el DNS no tiene ningún peligro y si nos quedamos sin DNS nos quedamos sin servicio, porque no hay nadie que responda, que, digamos, conteste la IP del servicio. ¿Qué más cosillas? Y ahora venimos al más complejo, a la protección de infraestructura. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues rebobino un poquito, ¿vale? Para explicarlo. Estábamos en el de web o en el de DNS, me da igual. Yo aquí lo que estoy haciendo es proteger a los usuarios, bloqueando aquí en el firewall perimetral todas las IPs menos las de Incapsula y cambiando los DNS para que los usuarios cuando pregunten vayan a través de la nube de Incapsula. ¿Qué pasa si esta red de aquí, proxies anónimos, vamos, malotes, deciden hacer un ataque directamente contra mi infraestructura? Pues que si conocen la IP van a poder bypassear Incapsula e ir directamente a la IP real. Y probablemente pues mi firewall de perímetro o mi ancho de banda, el caudal que tenga contratado con la operadora, tendrá un límite y si son capaces de sobrepasarlo, pues me quedaré sin servicio, por mucha Incapsula que tenga por delante. Porque realmente aquí lo que estamos haciendo es poner algo intermedio, pero no estamos protegiendo completamente el data center. Pues bueno, si llegamos a esa necesidad, lo que podemos hacer es irnos a la protección de infraestructura. Aquí lo que vamos a hacer es proteger con, vale, esto empezamos por algún inciso, esto es para clientes grandes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, como veis por ahí arriba, con BGP. Necesitamos un sistema autónomo, una clase C, y no todo el mundo tiene esa infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues sí, digamos que tenemos dos modalidades. Tengo la modalidad de Always On. Yo lo que haré es contratar un pool de IPs, un sistema autónomo gestionado por Incapsula, y construiré un túnel GRE contra mi infraestructura por debajo, con lo cual yo no tengo visibilidad hacia afuera, hacia Internet, sino que tiene que venir por el túnel GRE. Y si yo contrato el Always On, pues todo el tráfico siempre pasará por Incapsula. Esto lo que implica es más coste, porque es un Always On. O tengo la opción On Demand.
que viene a ser, yo tengo mi sistema autónomo, lo controlo yo, pero tengo montada esta infraestructura. Y en caso de que reciba un ataque, decido yo en qué momento muevo mi sistema autónomo a Incapsula para que empiece a protegérmelo. Y una vez que termine ese ataque, me lo devuelve. Y solo pago, por decirlo de alguna manera, por el tiempo que me están protegiendo. Entonces, esta opción es mucho más económica. O también hay una tercera opción, que es lo que llaman ellos automática, que es, en vez de que tú decidas cuándo vas a migrar tu sistema autónomo, pues se hace una serie de configuraciones en lo que sería la infraestructura y lo que se está haciendo es monitorizar el tráfico y cuando se llega a cierto umbral, automáticamente se mueve el sistema autónomo. Tenemos esas tres opciones, Always On Demand y automático. Como os digo, para clientes ya un poquito más grandes que tengan sistemas autónomos. Vale, entonces, resumiendo, tengo la parte de web que me protege HTTP y HTTPS en las capas 3, 4 y 7, DNS, lo mismo, y la de infraestructura que me protege todo mi data center. Como veis ahí, se queda en capa 3, 4, no sube a capa 7, ya no analiza los otros protocolos. Y, como os decía antes, pues una capacidad de mitigación de más de 5 terabytes por cada POP, que trabajan en conjunto, ¿vale? Coordinados, con lo cual realmente la capacidad de mitigación es mucho mayor porque se puede distribuir los flujos de tráfico para que sean atendidos por varios POPs y de esta manera, pues, tener mayor capacidad. La protección es ilimitada, no hay un límite, es decir, hasta lo que alcance la capacidad de toda la infraestructura de Incapsula. La tecnología, por mucho que hayáis escuchado por ahí la competencia que dice que lo que hace Incapsula es tener hardware de terceros, etcétera, etcétera, no, es todo desarrollado por ellos, ¿vale? Tanto el software como el hardware como los algoritmos es desarrollado desde cero por Incapsula y más que probado. Y luego, por supuesto, hay un SOC 24/7 para resolver cualquier incidencia que se esté produciendo o dudas que tengamos. Vale, pasamos ya a la parte de CDN. Bueno, pues esto es muy sencillito. Si yo tengo una empresa que ofrece servicios alrededor del globo, pues me va a venir muy bien esto, porque al final lo que hacemos es acercar el contenido a los POPs más cercanos a los usuarios y de esta manera el usuario tiene una sensación mucho más fluida del acceso a la aplicación porque le responden de más cerca, no tienen que cruzarse el medio mundo o el mundo entero para coger los datos. Entonces, pues bueno, esto me imagino que ya sabéis cómo funciona. Y yo lo que puedo decirle es qué contenidos quiero cachear, durante cuánto tiempo y cada cuánto tiempo se va a refrescar el contenido y vamos a priorizar ciertos datos, etcétera, etcétera. Entonces, al final lo que vamos a conseguir es que las páginas se carguen mucho más rápido, que el consumo de ancho de banda contra mi data center sea menor y, por último, que la sensación de navegación del usuario sea mucho más óptima. Vale, este ha sido rápido. Pasamos ya al último punto, balanceo de carga. Desde Incapsula, yo lo que puedo hacer es, si no tengo licencia de balanceo, porque eso hay que decirlo, esto es una licencia aparte, lo que me va a permitir es mandar el tráfico entre dos servidores, pero lo va a hacer con un round robin y sin persistencia. Entonces, si yo quiero algo más sofisticado, ¿vale? Algún método de balanceo mucho más sofisticado y quiero también, por ejemplo, hacer monitorización para saber si un servidor se cae, dejar de mandarle tráfico y también hacer persistencia, lo que necesito es la licencia de balanceo. Esto ya me permite pues, hacer pues, cosas como puede ser el que menos peticiones tenga o el que menos cargado esté, y ya os digo, y monitorizar y demás. Entonces, en esa licencia lo que nos va a incluir es balanceo entre servidores, balanceo entre data centers, en el sentido de yo puedo tener un data center principal y uno de respaldo, y en caso de que se caiga el principal o esté en un mantenimiento, me vaya contra el data center de respaldo, todo automatizado, ¿vale? Porque está monitorizando el tráfico. O también tengo la opción de GSLB, entregar al data center más óptimo en base a, pues, latencia, geolocalización, tiempo de respuesta, disponibilidad de los servicios, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es como si tuviésemos un balanceador on-premise, pero gestionado desde la nube.
Vale. ¿Qué más cosillas os cuento? La parte de integración con SIEM. Cuando vosotros estáis trabajando con Incapsula, todas las alertas que se producen de ataques o los accesos de los clientes y demás se guardan en la propia herramienta de Incapsula. Es decir, se guardan en la nube. Si yo quiero traerme una copia de esas alertas y esos logs a mi entorno, ¿vale? A lo que sería mi data center o en algún sitio que yo controle, porque tened en cuenta que por temas de capacidad y demás, Incapsula solo guarda los últimos 90 días en la nube. Entonces, si yo quiero acceder a los registros de hace 3 o 4 meses, bueno, 3 meses estaríamos en el límite, pero de hace 6 meses, esos registros ya no están en Incapsula. Si yo quiero traerme esas alertas y esos logs a local, a mi entorno, tengo la posibilidad de hacerlo en estas 3 modalidades. Puedo integrarme con una API de Incapsula, que ahora veremos más detalles. Puedo mandarlo a un bucket de S3 de Amazon o puedo descargarlo a través de SFTP. Los formatos soportados son CEF, LEF y W3C y eso me va a permitir guardarlo tanto tiempo como quiera porque ya son míos. Entonces, pues bueno, estos dos son muy sencillitos de entender y eso de Incapsula API, ¿qué es lo que es? Pues lo vamos a ver ahora. Lo que me va a permitir es, como os decía, yo tengo aquí la interfaz de Incapsula, donde yo puedo ver las alertas y si yo quiero traérmelas al local, lo que haré es utilizar un API Connector que ya tenemos para todas estas marcas, ¿vale? Arsai, McAfee, Splunk, QRadar, Greylog, Alienbolt. Y lo que me va a permitir es, a través de esa API, descargarme esos logs o esas alertas. Si yo tuviese un SIEM de otro fabricante, pues probablemente en el futuro esté disponible también el conector API ya creado por Incapsula. Si no, si es muy extraño o es uno desarrollado por vosotros mismos, lo que está es la API para que vosotros creéis vuestro propio conector. Al final es una API abierta y no hay ningún problema. Lo cómodo es tener uno de estos ya, que ya me dan el plugin para cargarlo en el SIEM correspondiente y empezar a trabajar sin tener que desarrollar yo nada. Vale. ¿Qué más cosillas? Bueno, esto es un poquito el tema de los premios que tiene Incapsula. Como veis ahí, pues a nivel de Gartner, en la parte de WAF, es líder y este año ya ha salido, el de 2018 también ha salido, lleva siendo ya 5 años consecutivos líder indiscutible en el sector de los WAF. En cuanto a protección de DDoS, ha conseguido el premio de Forrester en 2015 y en 2017. Bueno, cosillas que tener en cuenta. La verdad que es una solución muy, muy buena. Bueno, aquí tenéis el Forrester del año pasado, donde veis que en la parte de DDoS, no os voy a mentir, en la parte de CDN, por ejemplo, nuestro directo competidor, que es Akamai, nos gana. Tiene una red de CDN mucho más desarrollada. Pero sobre todo en la parte de streaming. Imperva no hace streaming, sí que cachea páginas web, pero no cachea vídeos bajo demanda y cosas por el estilo. Entonces ahí Akamai sí que es verdad que es mejor. Pero en la parte de seguridad, tanto en la parte de WAF como en la parte de DOS, Imperva, como veis, está reconocido como el líder. Y ya pasamos a la parte de clientes. Tenemos una serie de clientes a nivel mundial que a lo mejor, pues bueno, lo típico, todo fabricante dice lo mismo. Bueno, pues vamos a ver a nivel local, que eso os puede interesar más. En la parte de la administración pública, estos son algunos de los nombres que nos han permitido que se publicite. Evidentemente hay muchísimos más. Lo que pasa es que no, tampoco queríamos, no sé, con esto yo creo que como referencia está bien. No vamos aquí a poner 20 páginas de logotipos de clientes. Luego en la parte de banca y de seguros también tenemos aquí bastante presencia. En la parte de, bueno, seguimos con seguros. En la parte de retailers, pues lo mismo. Y alguna cosilla más para que veáis que son variopintos los clientes y de todas las verticales. Y por último, la parte de cómo se licencia esto o cómo pago yo por esto. Pues bueno, yo lo que tengo es que comprar uno de estos planes. El Enterprise 20, el 50 o el 100. Esto lo que me va a permitir es
20, 50 o 100 megas de tráfico con protección de WAF, la parte de CDN y protección de hasta 1 giga de DDoS y un site incluido. Lo explico. Yo lo que voy a tener es, cuando el tráfico llega a Incapsula, me va a llegar muchísimo más tráfico, más que, por supuesto, 20 megas. Entonces, esos 20 megas, ¿qué son? Es el tráfico entre Incapsula y el data center del cliente. Cuando el tráfico llega, Incapsula limpia todo lo que sería los ataques, los bots y demás cosas. Y si la petición no está cacheada en la CDN, entonces tendrá que pasar ese tráfico hacia el servidor. Si estuviese cacheada, tampoco la pasa. Entonces, realmente, estos 20 megas es el tráfico que hay entre Incapsula y el servidor real. Y ya después de haberlo limpiado y si no se ha entregado de la caché. Así que es como lo llamamos tráfico limpio. Entonces, probablemente a lo mejor si me decís, pues mira, es que mi web tiene 100 megas, picos de 100 megas o de 200 megas. Ya, pero hay que ver cuánto tráfico de eso es malo y hay que limpiarlo y cuánto tráfico se entrega desde la caché y no pasa hacia el data center, con lo cual no cuenta para este valor. Bueno, pues ahí tenéis el 20, 50, 100 megas y es posible ampliarlo, por supuesto. Hay add-ons que me permite pues, ir de 100 en 100, de 250, tal, como veis por aquí. Vale, ¿y esto del site qué es? Pues el site es las aplicaciones a proteger. www.aplicacion1.com es un site. www.aplicacion2.com es otro site. Entonces, cada aplicación que yo quiera proteger implicará un site adicional. El mínimo es un site y a partir de ahí yo voy adquiriendo los sites que yo necesite en paquetes, el que resulte más cómodo. Antiguamente, yo también podía adquirir la protección de DDoS en base a los ataques de negación de servicio. Yo tenía 1 giga y si recibía ataques, pues podía decir, pues venga, voy a subirlo a 10, 50. Bueno, pues ahora eso ya no funciona así. Ahora es, si quieres protección de DDoS, tienes que ir directamente a la ilimitada. Vale, entonces, ¿qué más os cuento? ¿Y cómo me van a cobrar esto? Porque no es lo mismo un cliente, Ferreterías Pérez, que una gran multinacional o una superficie, vale, un macro supermercado de estos, pues se basa en el tráfico limpio. Yo lo que haré es ir pagando en base a lo que yo tenga contratado, es decir, en este valor de aquí, el 20, 50, 100, pues según yo vaya incrementando los megas limpios que yo paso, me sube el precio de la protección de DDoS. Esto no es que me protejan hasta 20 megas, no, es protección ilimitada, pero con un contrato de 20 megas limpios y así hacia arriba. Si yo contrato la protección web, como veis aquí, nos incluye la protección de hasta 10 zonas de DNS. Es decir, si nosotros tenemos la parte de nuestros DNS gestionadas por nosotros mismos, los DNS externos me refiero, y están gestionados por nosotros mismos y los queremos proteger, pues con la licencia para proteger una aplicación web nos vienen 10 zonas. Bueno, realmente no es con una página web, sino con un plan de estos. Al contratar uno de estos planes, me ofrecen protegerme 10 zonas de DNS. Si necesita tener más protección, pues ya hay que comprarlo. Y lo que se puede hacer es adquirirlos de 1 en 1, de 10 en 10 o de 100 en 100. Pero de base, con la protección web, ya me vienen 10. Vale. Luego tengo la parte de balanceo. Antes tenía que contratar el add-on de balanceo por cada data center. Entonces, si no lo tenía, ya lo he explicado antes, era solo round robin y a partir de ahí tenía que pagar por cada uno de los data centers. Pues bueno, esto se ha quedado obsoleto y volvemos a lo mismo. Para facilitar lo que es el licenciamiento de la solución, todo se va a basar en el tráfico limpio. Lo mismo, según el tipo de tráfico limpio, pago más o menos para tener el servicio de balanceo. También aplicable la parte de SIEM. La integración con SIEM es una funcionalidad adicional que hay que pagarla y también me baso en el tráfico limpio de la solución que yo haya contratado. Y esto de aquí, el Login Protect, es lo que hablábamos antes de doble factor de autenticación. Entonces, por defecto vienen 5. Yo tengo hasta 5 usuarios. Si necesitara más usuarios, pues puedo adquirirlo de 1 en 1 o de 50 en 50.
¿Para qué servía esto? Pues para determinadas partes de la aplicación poder protegerlas contra ataques, intento de robo de credenciales o ataques de fuerza bruta, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, aquellas partes de administración donde solo deberían acceder los desarrolladores o los administradores, pues los protejo con ese doble factor de autenticación. Y vienen 5 usuarios. ¿Quiero más? Pues pago por los extra. Vale. Y guay, me gusta la solución, quiero probarla. ¿Cómo la puedo probar? Pues tenéis la posibilidad de pedir un piloto, ¿vale? Una POC de 2 semanas. Durante 2 semanas yo puedo trastear lo que quiera de este entorno y una vez que termine, decido, o antes que termine, tampoco pasa nada, decido si quiero o no comprar la solución. Entonces, durante esas 2 semanas, la herramienta, ¿vale? La solución aprende. Si yo, antes de que termine esas 2 semanas, la adquiero ya definitivamente, todo ese aprendizaje ya lo tengo. Si pasadas las 2 semanas no me decido y pasan 2 o 3 días y al final lo quiero comprar, esa evaluación ya ha desaparecido y toda esa información la he perdido. Entonces, no hay ningún problema en comprarla después, pero hay que empezar otra vez desde cero. Hay que volver a configurarlo todo y todo lo que he aprendido no estará. Entonces, lo recomendable es probarlo durante esos 15 días y cuando falta un poquito para que termine, pues ya tomar la decisión para evitarnos tener que volver a configurarlo todo. Bueno, pues si queremos probar esta solución, lo mejor es hablar con Jesús Vega o con Claudia Manrique, que son de Fabricante, y pedirle para hacer ese piloto. La otra opción es hablar conmigo o con mi compañero para lo mismo. Nosotros lo gestionaríamos también a través de Claudia o de Jesús, pero también podéis hablar con nosotros. Mi compañero José Ignacio Caravaca es la parte de desarrollo de negocio y yo soy la parte técnica. Entonces, pues bueno, si tenéis alguna duda a nivel de alguna de las herramientas, de las funcionalidades del producto, cómo funciona o necesitáis asistencia, me podéis preguntar sin ningún problema. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a ver si hay alguna preguntilla. Este es el momento de lanzarlas. Veo que sí que ya hay alguna. Entonces, voy a ir respondiendo y si alguien quiere preguntar algo que se haya quedado alguna duda. Vale, me preguntan si la parte de IP Protection tiene algún coste adicional en cuanto a, pues eso, la parte de SMS, lo típico que algún fabricante cobra. Bueno, pues no, ahí tengo que decir que no. Lo único que tiene coste adicional es la parte de más usuarios. Vienen 5 de regalo y si quiero crear más usuarios tengo que pagarlos. Pero el envío de los SMS a los usuarios es gratuito. Vale. ¿Qué más cosillas? ¿Qué pasa con la IP del cliente? Ah, buena pregunta. Vale, voy a poner otra vez la presentación, que esto está bien. Yo tengo esto de aquí. Un segundo. Aquí está. Claro, yo aquí lo que voy a recibir es la IP de Incapsula. ¿Y qué pasa con la IP del cliente? Bueno, pues como hacen otros proxies, lo que haremos es meterla en una cabecera HTTP adicional. Ahora luego veremos dónde se configura esto, pero no os preocupéis que no se pierde la IP de los clientes. ¿Qué más cosillas? Vale. ¿Qué pasa con la parte de... Vale, sí, el doble factor de autenticación. Este es que ya conoce la herramienta, yo creo, porque esto no lo he explicado, se me ha escapado a mí. Sí, el Login Protect, este famoso para proteger partes de la aplicación, yo también lo puedo utilizar para proteger el acceso a Incapsula. Entonces, venga, no me voy a enrollar más. Si tenéis alguna pregunta más, me escribís y yo os la contesto. Y si alguien quiere hacerla por audio, no hay ningún problema, que me levante la mano, le abro el micro y así me puede preguntar directamente. No tengáis miedo, que no muerdo.
Vale, entonces, la demo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues tan sencillo como vengo aquí y abro un navegador. Aquí lo que voy a hacer es acceder a mi web, a mi GUI de Incapsula. ¿Cómo hago esto? Pues entrando con myincapsula.com. Aquí meteré mis credenciales y si pido hacer el singing, como veis, estoy protegido por el doble factor de autenticación. Me dicen que tengo que mandarme un código al móvil, lo solicito, me mandan a mi móvil ese código, ya me ha llegado. Oh, qué rápido. Aquí está. Voy a decirle que me recuerde para que no me lo vuelva a pedir. Y ya está. Y accedo. ¿Vale? Entonces puedo proteger, como me acababan de comentar en la pregunta, el acceso a lo que es el entorno de Incapsula también con doble factor de autenticación. Esto yo lo he configurado, aunque esto ya es un poquito más avanzado. Aquí en la parte de mi profile le digo que mi cuenta quiero que esté protegida por el doble factor de autenticación. Y le estoy diciendo que me manden un email y me manden también un SMS. Si el SMS funciona, ya no me mandan el email. Digamos que va por orden, ¿vale? Primero te mandan el SMS y si el SMS hay cualquier problema, pues te da la opción de mandártelo por email. Y si quisiera, también podría configurar la parte de Google Authenticator. Bueno, ya os digo, esto es un poquito avanzado. Vamos a la parte principal. Perdón, aquí. A la casita. Vale. ¿Qué es lo que tengo yo aquí configurado? Pues tengo lo que es un dominio o un site. Este site, que es www.xnetworks.es, aquí tengo información, pues bueno, de ancho de banda, de visitas. Como veis, es una web que utilizo para pruebas y tiene muy poca carga. ¿Cuántos de estos han sido humanos, bots? ¿Cuántas amenazas se han detectado? ¿Cuándo se creó? Ya veis que tiene unos cuantos añitos. Y si está habilitado o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo configuro esto y en cualquier momento me empieza a bloquear a usuarios reales y recibo quejas, para evitarme problemas puedo hacer un apagado, es decir, un fail open, por decirlo de alguna manera. Es decir, que todo el tráfico pase y dejo de bloquear. Entonces, ¿qué es lo que haríamos en esa situación? Pues cogemos y aquí, en la parte perdón, aquí no, aquí le diríamos disable y lo que haría es transformarse en transparente. Deja de analizar el tráfico y pasaría directamente desde los clientes hacia mi data center. Entonces, yo lo puedo poner solo en modo transparente, en modo alertas, es decir, no me bloquea nada, pero sí que me va a ir registrando los ataques que voy recibiendo, o si quiero lo deshabilito y no analiza ni detecta nada. Se convierte en transparente y lo que hace es reenviar el tráfico hacia mi data center. Que eso es lo que ocurre cuando deja de estar disponible. Si tenemos una versión de evaluación, al pasar los 15 días, automáticamente se transforma en clave, como si fuese en transparente y deja de analizar el tráfico. ¿Para qué? Para no dejar a los usuarios sin servicio. Imaginaros que yo estoy con esta infraestructura que estábamos viendo, pasan los 15 días, esto deja de pasar tráfico y mis usuarios dejan de poder acceder. Pues no, lo que hace es que deja de analizarlo, pero sigue dejando pasar el tráfico para que yo desconfigure los DNS y que el tráfico ya vuelva a ir directamente hacia mí. Pues bueno, pasado el periodo de evaluación o si yo lo pongo en disable, esto se convierte en transparente. Vale, entonces, ¿qué pasa si yo quiero dar de alta un nuevo site? Pues es tan sencillo como aquí añadir un nuevo site y le digo, pues, www exclusivenetwork, que es otro dominio.com. Yo le doy aquí a un add site y empieza a... Uy, vale, me he colado yo. Entonces, no es así. Será todo junto. Un segundito. Estoy acostumbrado a ponerlo para el correo, que el correo sí tiene el guión, y me he colado. www.exclusivenetworks.com.
Le doy a añadir y aquí lo tenemos. Esta es la página central que la tenemos alojada en la sede de Londres. Entonces ya me está diciendo que la IP que responde por esa página web es esta, que está alojada en Londres y me sigue analizando. ¿Cuál es el ISP que me está... Bueno, el proveedor de DNS que me gestiona esta página web, si tiene HTTP o HTTPS o las dos, y cuál sería la configuración de Incapsula. Entonces, pues bueno, me dice que está gestionado a través de IDP365, que solo utiliza HTTP y si podemos o no configurarlo por Incapsula. Entonces, si le doy a continuar, aquí me va a decir los cambios que tengo que hacer. Me dice, pues mira, tienes que conectarte a IDP365, hablar con ellos o si tienes una cuenta, conectarte allí y hacer estos cambios. Poner un CNAME que sea este de aquí con el de Incapsula y poner como registros A esta IP y esta IP. ¿Que tengo alguna duda de cómo se hace esto? Pues aquí tengo un montón de enlaces para ayudarnos a entender lo que significa esto. Entonces, yo vuelvo hacia atrás y ya tendré dado de alta el site nuevo. Lo que no tengo es cambiado los DNS. Entonces, si yo vengo aquí y veo que está en alerta y si pincho, me dice, mira, para que esto empiece a funcionar, necesito que hagas estos cambios que te he dicho antes. Y aquí tienes otra vez el recordatorio. Y si, cuando lo haga los cambios, él automáticamente lo detecta. Si los acabo de hacer y aún no lo ha detectado, pues le doy a check DNS y vuelve a mirar a ver si ya ha hecho los cambios. Y en el momento en que haga esos cambios y empieza a pasar el tráfico por aquí, esto se pondrá en verde y se empezará a gestionar. Así que ya veis que es súper sencillo dar de alta un site. Vale, para evitarme problemas, porque esta web no es mía, la voy a borrar. Vale, ¿qué más os cuento? Vamos a trabajar con la que sí que es mía. Si yo entro dentro de esta web, lo que voy a ver es lo primero como un dashboard con la información de tráfico. Yo aquí lo que voy a ver es qué contenido se está solicitando, en gris lo que se pasa hacia los servidores, es decir, este es el tráfico que contaría para lo del tráfico limpio, en verde lo que viene de la caché, con lo cual no cuenta, y en rojo los bloqueos que se han realizado. Tanto el verde como el rojo no cuentan, el único que cuenta es el gris para el pago. Bueno, aquí veo cuáles son los clientes que utilizan, vamos, qué navegadores o cuáles son nuestros clientes, de qué países vienen. Esta página es mía, la tengo alojada en España y vemos que viene un 40% casi de tráfico desde Estados Unidos, pues creo que no van a ser clientes, más bien van a ser bots americanos. Bueno, y aquí veo pues el porcentaje de visitas, como veis, humanos el 35% y bots el 65%. Ya os decía yo que últimamente hay más presencia de bots en Internet que de humanos. 65 es demasiado, pero un 55-60 sí que es probable, con páginas con más carga. Y este es el dato que nos va a interesar sobre todo. Este es el que va a determinar qué plan tengo que contratar. Es decir, el plan Enterprise 20, el 50, el 100. Yo, durante el periodo de prueba, pongo esto y aquí este 95 percentil me dirá cuál es el que tengo que contratar. Y nada, aquí tenemos más datos, más gráficas, bla, 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 bla. No me voy a enrollar. Esto en cuanto al tráfico que yo recibo. ¿Qué más tengo? La parte de seguridad. Yo aquí voy a ver los ataques que tengo. Si tengo ACLs, ¿vale? Listas de control de acceso de determinadas IPs, aquí me dirá cuántas peticiones desde esas IPs han venido, esos países o regiones, o URLs que sean ocultas de cara a los usuarios y estén intentando acceder a ellas y yo no lo esté permitiendo. También puedo ver cuántos accesos desde bots malos he tenido. Los bots buenos, evidentemente, los dejo pasar y los sospechosos lo que hago es lanzarle un challenge de captcha. Es decir, si tengo la sospecha de que tú no eres humano, te lanzo ese captcha y, como vemos, se han lanzado 6, de los cuales han pasado 0. Es decir, que eran bots y se han sido bloqueados. Y luego tengo la opción de proteger la parte de protección de WAF. Remote File Inclusion, SQL Injection, Cross-Site Scripting, Illegal Resource Access, la parte de DDoS y también la parte de protección contra troyanos y gusanos y demás de Backdoor Protect. Entonces, pues bueno, vemos que ha habido algunos ataques, probablemente estos sean míos, de trastear, porque ya os digo que esto es una página que tengo colgada, pero que no accede nadie.
Aquí vería si tengo alguna in-cap rule configurada. Bueno, por cierto, aquí le estoy diciendo si tengo o no esto activado. En este caso, lo que sale en verde es que sí que lo tengo activado. Realmente, por ejemplo, IPs o países o URLs no tengo nada puesto, pero sí que si lo pusiera funcionaría y lo puedo añadir directamente desde aquí. Y aquí podría ver los incidentes de estos tipos de alertas. Como veis, por ejemplo, la parte de Remote File Inclusion y Cross-Site Scripting no lo estoy bloqueando, solo estoy alertando. Con lo cual, si alguien me hiciera un cross-site scripting, se quedaría registrado que se ha hecho, pero entraría. Bueno, esto luego veremos cómo se puede cambiar. Puedo ver desde qué países vienen más ataques. Como vemos, nuestros queridos americanos nos atacan bastante. Y los bots, pues los chinos en esta ocasión. Bueno, ¿qué más? Rendimiento, o lo que sería la parte del CDN. Pues bueno, aquí puedo ver qué contenido se entrega desde la caché, cuánto tráfico me ha ahorrado por entregarlo desde la caché, peticiones que se entregan desde la caché y cuáles de ellas son estáticas y cuáles dinámicas, bueno, bla, 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 ¿vale? Estadísticas. Y luego esto también es interesante porque puedo ver las respuestas desde qué POPs están siendo entregados, desde dónde vienen esas peticiones. Y vemos por aquí, pues por ejemplo, que este es el de MEA, la zona de MEA, pues es el tráfico que se entrega desde aquí. Puedo ver más detalles pinchando, pero no vamos a enrollarnos. Vale, ¿qué es esto? Esto es, como dice su nombre, en tiempo real. Puedo ver qué peticiones están siendo recibidas, cuáles de ellas se pasan a los servidores originales, que son las que por las que me cuenta, ¿vale? Qué peticiones están siendo bloqueadas, cuántas entregadas desde las caché y de estas cuántas son humanos y qué porcentaje con respecto a todas las peticiones. Y bueno, ancho de banda total. Entonces, vemos por aquí que, por ejemplo, esto es en la línea 0, no hay tráfico ahora mismo, está todo a 0. Evidentemente esto es mucho más chulo con una cuenta real, porque lo que vería es tráfico aquí, porcentajes y demás. Pero bueno, vamos a hacer una petición. Vale. Pues nada, estoy aquí abriendo un Explorer. Si quiere. A ver. Vale, pues aquí lo que vamos a hacer es una petición a esta página web. www.xnetworks.es. Yo le doy, me abre la página y ya vemos que ha llegado aquí la petición. Y me dice que llega una petición. Esta IP de aquí es la IP del servidor real, ¿vale? Pone servers. Esta es mi IP de mi servidor. Si yo quiero ver la petición que se ha producido, yo lo que puedo hacer es aquí hacerle fetch new samples, porque esto sí que es en tiempo real, pero esto tengo que refrescarlo. Y aquí veo que viene esta IP con un Mozilla, Bueno, seguramente este sea yo. Vamos a verlo más en detalle. He pedido esta página. Bueno, realmente ha pedido el icono de la página. A lo mejor lo tengo cacheado porque he hecho pruebas antes. Voy a abrirlo como... Mira, no me gusta el Internet Explorer. Vamos a abrir un Mozilla Firefox, que seguro que con lo oculto mejor. Ok, pues aquí le digo, lo llevo para acá. Vamos a abrirle en oculto. Y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que antes. www.xnetworks.es. Le doy. Vale. Y voy a ver cuál es mi IP para que no penséis que os estoy engañando. Mi IP ahora mismo es esta, que ya me suena de lo que hemos visto antes. 3985. Pues si vengo por aquí y le doy Fetch New Samples, veo que 9473, 3985. Y me dice que es un Mozilla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos que me ha entregado la página y que ha fallado al entregarme el icono, pero bueno. Que he hecho 4 peticiones, que se me ha entregado una página y que no he sido bloqueado. Entonces, como veis, aquí yo puedo ir viendo el tráfico. Claro, evidentemente soy un humano. ¿Qué pasa si yo voy de listillo y hago una petición que bloquee?
Como hemos visto, la parte de SQL Injection la tenía en bloquear. Bueno, pues yo cojo aquí y le digo, pues mira, vamos a coger y le vamos a decir que X es igual a or 1 igual a 1. Y cerramos. Tipiquísimo ataque de SQL Injection, pero tampoco me voy a currar uno mayor. Si lo solicito, zasca. Aquí tengo el bloqueo. Esto ha sido bloqueado por Incapsula por no cumplir las normativas del sitio. Entonces, si yo me vuelvo al sitio, ya veo aquí el bloqueo que ha habido. Si le digo fetch new samples, aquí me dice que yo he intentado hacer un ataque de SQL Injection, que sí que soy un navegador porque soporto cookies y soporto JavaScript, es decir, no soy un bot, pero como he intentado hacer un ataque de SQL Injection, me ha bloqueado. Y bueno, tampoco voy a entretenerme mucho más con esto, sencillamente para que veáis la información que va saliendo. Aquí, como no, pues como es en tiempo real, los contadores están casi siempre a cero en esta página porque no tiene mucho tráfico. Y luego puedo ver el activity log, que es pues bueno, información de cosas que están sucediendo. Todo esto que estamos viendo a lo largo de todo este tiempo lo estamos viendo para los últimos 7 días. Como os decía antes en la presentación, yo tengo la opción de ver hasta 90 días. Si quiero ver más allá de 90 días, tengo que tener la licencia de SIEM para que me lo mande a local. Pero todo lo que sea los últimos 90 días lo puedo ver, ¿vale? Entonces, si yo ampliara esta información a 90 días, pues veré que esto cambia un poquito y a lo mejor he tenido aquí algún pico, wow, de 3 peticiones, el 6 de agosto. Bueno, en fin, una página muy poco visitada. Vale, entonces, esto sería en cuanto a lo que es la presentación. Tengo la posibilidad de ver los eventos. Yo aquí tengo más detalles de los ataques que se han producido. Entonces, lo otro era en tiempo real y esto es el registro de cada una de las peticiones. Pues esta es la que hemos hecho, bueno, una prueba que he hecho yo a las 10 menos 5 antes de que empezara, de que funcionaba bien. Y bueno, aquí tenéis, podemos tener filtros, etcétera, etcétera. Vale, y podemos decirle más días. Vale, ¿y cómo se configura? Esta es la parte que se supone que es más difícil, que otros fabricantes te dices, uff, es que ponerme a esto a configurar, si yo no tengo ni idea, tendré que ir al curso, no tengo personal cualificado, no tengo tiempo. Bueno, vais a ver que es súper sencillo, es una herramienta muy fácil de configurar. Servidores origen. Yo aquí definiré a qué IPs voy a mandar el tráfico que se reciban en cápsula. Esta es la IP real del servidor. En este caso yo solo tengo un servidor. Si tuviera más de uno, podría aquí darle a añadir y le pondría la IP. Si es un activo o está en standby, es el de respaldo y ya está. Bueno, lo voy a quitar que si no me da problemas. Esto es cuando yo tengo solo un data center. Cuando tengo un solo data center, una única IP y no hay ningún problema. ¿Que quiero tener más de un servidor? Me permite meter hasta 2. Y si tengo la licencia de balanceo, ya me permite meter todos los que quiera. Yo la tengo, con lo cual no tengo ningún problema porque me deja. O también puedo decirle más de un data center. Yo aquí juego con los números de servidores, balanceo local o balanceo entre data centers. Pues nada, si lo pongo, me sale ya cosillas más avanzadas para crear mis data centers, asignarle a cada uno un servidor, decido cuál es el método de balanceo a nivel global, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, en la opción de un solo data center, pues para que veáis, aquí están los métodos de balanceo locales y si quiero no tribar la persistencia. ¿Qué más cosillas? Aquí es donde gestionaríamos en la parte de General lo de los certificados. Si quiero el certificado SAN creado por Incapsula o prefiero subir mi propio certificado. En el momento en que yo suba el certificado, uno de los dos, podré utilizar la parte de HSTS, podré utilizar HTTP2. Ahora mismo está desactivado, pero me lo dice porque HTTP2 requiere cifrado. Si no hay un certificado, no puedo cifrar y no puedo utilizar HTTP2. Puedo decirle si quiero que me haga una redirección de xnetworks.es a www.xnetworks.es, dónde quiero que se almacene mi información por temas de compliance, de GDPR y demás, en qué región quiero que se caché, si quiero o no mostrar en mi página web el sello de Incapsula,
Cabeceras, ¿os acordáis que había una pregunta antes que me ha dicho, oye, ¿y se pierde la cabecera del cliente? No tiene por qué, ¿vale? Yo puedo añadir las cabeceras que yo quiera. Y estos son los registros que hemos configurado para esta aplicación en concreto, que hemos visto antes cómo se configuraban. Aquí es más que nada información, no puedo cambiar nada. Se cambia cuando lo das de alta. Monitorización solo funciona cuando tenemos el balanceo. Si no, como ya sabéis, pues solo tengo un servidor o dos como máximo en round robin. Si yo quiero monitorizar y saber si un servidor se cae o un data center se cae, lo tengo que hacer con la licencia de balanceo que me activa todo esto. In-cap rules, lo que os he comentado antes. Yo puedo crear reglas personalizadas. Yo le puedo decir, añadir nueva regla, bla, 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 bla. ¿Qué quiero que haga? Alertar solo o que bloquee la petición, la sesión, la IP, si quiero que haga un challenge de cookie, de JavaScript, de CAPTCHA. Y aquí yo decido lo que quiero hacer. Si el país es España, añadimos. Perdón, España no existe. Tengo que poner Spain. Ops, qué torpe. Y, por ejemplo, vengo de, no sé, ahora no me acuerdo cuál era, el ASN de, por no dar publicidad, ¿vale? Cualquier ISP de turno. eh, y utilizo el tipo de navegador o el tipo de dispositivo o el identificador del cliente o lo que se os ocurra, ¿vale? Hay tropecientas cosas, ¿vale? ¿Qué tipo de navegador o qué tipo de dispositivo? Si vengo, por ejemplo, desde una tablet o lo que sea, pues bueno, yo puedo hacer aquí una regla personalizada. Si tengo dudas de cómo es la sintaxis, pues vengo aquí y me saca una pequeña ayuda para ayudarme a hacer la sintaxis y creo mi regla. Y aparte, si se analiza las peticiones y si coinciden con la regla, pues ejecutará la acción que yo ya he configurado aquí. Entonces, tenemos hasta este nivel de granularidad. Evidentemente, esto no es un WAF on-premise y no tengo la barbaridad de menús que tienen este tipo de soluciones. Vale. Login Protect, lo que hablábamos antes, yo lo puedo activar y le puedo decir qué páginas quiero proteger con doble factor de autenticación y cuáles de ellas dentro de estas páginas no quiero incluir. Protección por SMS, por Google Authenticator, por email. Y aquí es donde daría de alta a los usuarios permitidos. Entonces, tenemos hasta 5 usuarios y si pagamos más, pues tendremos más. Rendimiento, o qué es lo que es la parte de CDN. Yo puedo decirle, mira, a mí no me interesa el caching, mándamelo todo sin cachear. Pues le doy a Disable y ya está. Puedo cachear el contenido estático, estático y dinámico, o un modo agresivo que lo cachea durante más tiempo. Tengo la opción de ganar visibilidad con X-Ray, puedo decirle qué contenido quiero que se cachee y cuál no. Temas de minificación, de compresión, de cómo anunciar a los navegadores o a los proxy cachés qué tipo de caching estoy haciendo, cada cuánto quiero que refresquen, etcétera, etcétera. Y qué cabeceras de caching voy a utilizar. Las puedo añadir aquí. Ya os digo, si queréis y os estáis interesados, podemos hacer una WebEx personalizada para ver todas estas cosas en detalle, pero no voy a entretenerme porque ya me estoy pasando de la hora. Es que al final parece que no, pero entre la teoría y la demo se invierte bastante tiempo. Vale, y por la parte de control de acceso, pues yo aquí tengo la lista de bots buenos. En cualquier momento, si yo no quiero que Yahoo me entre, pues lo desclico, lo salvo y ya ese ya no es reconocido como bot bueno. Tengo los bots malos, que son los que Incapsula ha clasificado como tal. Y luego, para el resto de posibles bots, lo que voy a hacer es un challenge de captcha. Si no quiero que ocurra eso y que entren directamente, es decir, solo bloqueo a los malos, los buenos entran siempre, y los que no estén clasificados como malos no quiero molestarles con el captcha, pues desactivo esto. Puedo añadir excepciones, tengo listas blancas. Yo lo que puedo decir es, venga, para todos le lanzo el captcha, pero para este y este, no. Bueno, pues lo añado y ya está. Vale. Países. Tenemos la opción de seleccionarlo desde un mapa para que nos sea más fácil, por continentes, etcétera, etcétera. URLs, IPs y la lista blanca de IPs que siempre van a poder acceder. Es decir, aunque me hagan ataques, pues como están en esta lista blanca, van a poder entrar.
Y eso es en cuanto a la parte de seguridad. En cuanto a la parte de WAF, tengo la opción de proteger contra los bichos que tenga dentro ya, es decir, yo no lo sabía, se me ha metido un troyano, un gusano o lo que sea, y está mandando información. O me están controlando algún equipo de dentro o el servidor o lo que sea. Pues bueno, si el tráfico tanto de ida como de vuelta pasa por la nube de encápsula, es capaz de detectar estos comportamientos y avisarme y poner a esos usuarios en cuarentena. Tengo la posibilidad de modificar para lo que son los ataques de WAF, que son estos 4 de aquí. Opciones que hay es solo alertar, bloquear esa petición, bloquear a ese usuario o bloquear a la IP. Si tenemos fingerprinting, con lo cual si el usuario hace alguna cosita como por ejemplo intentar cambiar de IP, aún así lo vamos a reconocer, o directamente ignorar, que viene a ser no hagas nada. Lo mejor es para un entorno en pruebas, ¿vale? Para un piloto es ponerlo todo en alertar, que no se bloquea nunca, pero sí que se registra todo, para que veamos qué tipos de ataques estamos recibiendo. Y por último, lo que os decía, DDoS. Puedo ponerlo apagado, automático o on. Entonces, on es que siempre tengo las contramedidas funcionando y automático es hasta que no llegue un cierto umbral no las activo. Entonces, pues bueno, aquí puedo poner listas blancas y también tengo la opción de configurar cuál es el límite de peticiones por segundo que va a soportar mi site antes de que se activen las contramedidas. Notificaciones. Yo lo que puedo hacer es que me genere semanalmente, mensualmente o cada trimestre si estoy o no cumpliendo con PCI DSS. Y también puedo decirle cada cuánto tiempo quiero que me mande informes de los ataques que he recibido. Y por último, el tema de permisos, pues es por si quiero que alguien más gestione esta aplicación en concreto. En este caso, pues como yo soy el que gestiona todo el entorno, no tengo no delego esta aplicación en que la gestione otra persona. Vale, pues hasta ahí lo que sería la parte de web, que es lo más interesante para la mayoría de usuarios. Luego aquí tendríamos la parte de DNS y la parte de infraestructura. Pero esto, como os digo, y os he dicho antes también, si queremos verlo, podemos hacer un webinar específico o hacer un web con alguien en concreto más específico para la parte de protección de DNS, de infraestructura o también la parte de el balanceo, que os he dicho, no voy a explicar los monitores, no voy a explicar los métodos de balanceo, etcétera, etcétera, porque eso es como adicional, no viene en el producto básico y es solo para algunos clientes. Bueno, pues si se tiene la licencia de balanceo, también tengo la opción de Delivery Rules. ¿Qué es esto? Pues me va a permitir hacer redirecciones, reescritura y reenvío de peticiones, ¿vale? Entonces me va a permitir modificar cabeceras, incluir cabeceras, cambiar cabeceras, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también hacer balanceos más sofisticados. Si tengo más de un servidor, pues yo le puedo decir, pues mira, si el usuario viene desde un terminal móvil, tablet o teléfono, pues lo voy a mandar a este servidor que es el que tiene ese tipo de contenido. Y si viene desde un navegador habitual, pues a otro servidor. O puedo hacer, vamos, lo que queráis. Al final es reglas que me van a permitir redirigir el tráfico en base a lo que yo quiera. Y por mi parte, yo creo que no me dejo nada. Eso sería todo. Veo que hay alguna pregunta adicional. Si... Vale, me están preguntando... Sí, me preguntan si una vez creado el site se puede volver a ver los registros de CNAME y registros A que nos dieron al principio. Sí, esto se veía aquí en general, abajo del todo. Aquí tengo mis registros originales antes de hacer el cambio y esto es después de hacer el cambio. ¿Vale? Entonces, por si cuando quiera darlo de baja no me acuerdo de cuáles eran mis registros originales, aunque bueno, sería un poco grave, pero bueno, puede darse el caso, que pueda ver aquí el antes y el actual y hacer el cambio en mis DNS sin ningún problema. ¿Alguna preguntilla más? Vale. Bueno, me preguntan también en la parte de... Vale, sí, sí, sí.
Correcto. Antiguamente, esto es que también ya ha oído hablar del producto, antiguamente había una cosa que se llamaba IP Protection. Esto, lamentablemente, está descontinuado ya. ¿Qué es lo que ocurre? Para algunos clientes, lo que ocurría antes era que yo tengo este problema en el cual a mí me hacen un ataque y me atacan directamente a mis servidores y bypassean la nube de Incapsula. Pero yo no soy suficientemente grande como para tener mi propio sistema autónomo. No tengo ninguna opción de estar protegido. Bueno, pues hasta el año pasado, hasta verano del año pasado, se podía contratar IP Protection, que era yo te entregaba una IP de Incapsula para atender a tu servicio. Y se atendía desde esa IP. No era tu IP real, sino que se construía, digamos, se construía esta misma infraestructura, pero solo para ciertas IPs. Entonces, el tráfico, esa sí que es verdad que era una modalidad siempre always on, todo el tráfico siempre pasaba por Incapsula y permitía proteger también las IPs, porque al construir esta infraestructura sin sistema autónomo, evidentemente, pues el tráfico siempre, la única manera de llegar aquí era a través de este túnel y los usuarios tenían que pasar sí o sí por Incapsula. Y aparte de protegerme de puertos 80 y 443, pues me protegía todo, porque era también como infraestructura, pero en vez de un sistema autónomo era solo una IP. Pues bueno, sintiéndolo mucho, esto ya se ha dejado de comercializar y ya no está disponible. Y por lo que veo no hay más preguntas, salvo que alguien quiera hacerla mientras me despido. Pues hasta aquí el webinar de hoy. Perdón por sobrepasarme de la hora, pero es que al final intento siempre añadir cosas nuevas y se va ampliando la presentación y la demo y me alargo demasiado. Bueno, pues espero que os haya servido para saber algo más sobre Incapsula o conocer el producto si no lo conocíais. Y os dejo por aquí los nombres de las personas. Por si alguien no se los ha apuntado, ya sea o bien yo o mi compañero o la gente de Imperva, para si queréis pedir una demo, más información, una reunión o lo que sea, pues que podáis contactarnos. Bueno, pues nada, pues hasta aquí. Muchas gracias y a ver si en otra ocasión os vemos o tenemos algún proyecto juntos. Hasta luego.